Muy bien. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más. Estamos aquí reunidos para poder estudiar la palabra de Dios, como es de costumbre, y tenemos la compañía de un hermano muy querido y muy especial que ha vivido grandes situaciones, unas buenas, otras malas, pero aún así él sigue firme allí predicando el mensaje porque sabemos que queda poco tiempo. Y hoy en día nos va a hablar sobre los versículos finales de Daniel 11, el versículos 40 al 45, que es una profecía totalmente actual. Y bueno, yo ya no le quito más tiempo, yo sé que él tiene todo preparado y bueno, yo le voy a ayudar desde aquí con las diapositivas. Así que le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Víctor González. Siéntase como en su casa, querido hermano. Tiene que activar su micrófono para que podamos escucharlo. Sí, hermano, entonces no le podía. Hola. Ahora sí lo puedo escuchar. Ok, hermano, es que disculpe porque no estoy muy familiarizado con la aplicación. De repente un poquito ahí me cuesta, pero bueno, un saludo a todos. Feliz sábado a cada uno de los que nos acompañan. Igual, pues de esta forma, de esta manera, para poner un poquito en perspectiva, bueno, hay algunos que tal vez ya vieron mi testimonio, pero si no, algo rapidito y nada más. Mi nombre es, ya lo dijo el hermano, Víctor González, el hermano Frank. Este, gracias a Dios hemos mantenido en el mensaje. Si usted nos puede ver o conocer, soy de México, nacido en México. Me pueden ver con esta parte de lentes oscuros, no por hace muchos años, la verdad no recuerdo, ya bastantes años perdí mi vista, pero aún así, a pesar de todo esto, pues no, el Señor me ha permitido seguir llevando su mensaje, su palabra, aún sin sin este sentido de la visión, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es parte de, y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar, hermanos, con este estudio de Daniel 11, que ya en perspectiva sé que con el hermano Frank que han estudiado versículo por versículo, y una diferencia de este capítulo a los demás capítulos de Daniel es que en el otro es un traspaso de poderes de imperios en los capítulos anteriores, pero una vez al capítulo 11, este traspaso de poderes ya no es tanto a imperios, sino ya va más a personajes dentro de nuestra historia, a personajes como tales reales que existieron desde el tiempo del profeta Daniel hasta nuestros días, incluso que esto nos va a llevar hasta el final de los tiempos o hasta el fin de la historia. Entonces, en perspectiva, el capítulo 11, más que un capítulo simbólico, es un capítulo literal. Se debe de entender como tal así. ¿Por qué? Porque muchas veces esa parte de los versículos 40 al 45 se han hecho por hay algunas distorsiones de profecía. Me ha tocado escucharlos de grandes exponentes. No estamos diciendo que somos los mejores. Usted puede escuchar, ver la información que se va a dar, y obviamente una vez con ella, usted va a hacer un análisis sobre lo que esto ha podido ser con cada uno, ¿no? Lo que está aconteciendo este texto está basado en hechos actuales, tal como lo va describiendo capítulo 11,
que es ahora por medio de personajes que han participado en la historia y que seguirán participando y siguen participando algunos de ellos ya en escena. Ya están de hecho casi todos, o más bien están todos ya en escena, ya para acercarnos muy pronto al final, ¿no? Entonces es la diferencia del capítulo 11 a los capítulos anteriores. Yo sé, hermano Frank, que lo han visto con la cuestión de todos estos emperadores, incluso hasta que Cleopatra figura ahí en esa parte del capítulo 11. Y esa parte, pues hasta donde tengo entendido, ya la estudiaron. Hoy vamos a entrar con el versículo 40 al 45, que ya nos habla de la parte final prácticamente del capítulo, pero vamos a agregar ahí el versículo 12:1, porque anteriormente recordemos que en la antigüedad los textos se escribían de corrido. No había esas divisiones o separaciones que hoy existen. Claro, hoy se tuvieron que hacer para una más fácil comprensión o para nosotros ser más fácil encontrar las citas y toda esta situación. Entonces me va a apoyar ahí el hermano Frank con la lectura del versículo de Daniel 11, versículo 40 al 45, y nos vamos a extender hasta el 12:1 del mismo libro de Daniel. Si me apoya, hermano, por favor, con la lectura. Sí, hermano. Dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, a todos amigos, en esta mañana podemos entender la lectura de Daniel 40 al 45. Probablemente en un inicio no estamos muy familiarizados con lo que ahí se presenta, con lo que ahí dice, y pues hasta cierto punto menciona algunos pueblos, algunas civilizaciones que existieron, que hoy como tal algunas todavía existen, otras pareciera que ya no existen con ese nombre, pero vamos a ver dentro de la misma profecía y dentro de la historia cómo este capítulo, de hecho inicia el versículo 40, la versión que tiene el hermano Frank dice al cabo del tiempo. Hay otra versión que personalmente a mí me gusta, dice, pero esta dice al cabo del tiempo del fin, nos lleva hacia el fin del tiempo, en el versículo 1, y de ahí se va extendiendo, nos va describiendo sobre una batalla entre el norte, entre el sur, el rey del norte y el rey del sur. Debemos entender que es esta batalla, si ya se inició o cuándo se inició, o a qué corresponde esta batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, hay algunas cuestiones de versículos que grandes teólogos dicen que, pues honestamente, no sacan unas que no sé ni de dónde, la verdad, inventos, o no sé de dónde pueden sacar todas estas teorías o teologías, pero sin embargo vamos a ver unas citas de la sierva del Señor, profeta del Señor, Elena White, que nos ponen en paralelo sobre la cuestión de la profecía y sobre la cuestión de espiritualizar la profecía, porque lo literal no podemos espiritualizarlo. Y vamos a ver cuál es el peligro de espiritualizar o poner estas partes en forma espiritual y no en forma literal,
porque esto nos llevaría a no entender el tiempo donde estamos parados, saber dónde en parte del reloj profético estamos posicionados. Entonces, cuando yo espiritualizo la profecía, totalmente la saco de contexto y no tengo ni la menor idea de dónde estoy yo parado. Pero una vez que se pone en forma literal, tal cual lo describe ese capítulo 11, podemos ver el peligro de espiritualizar y lo que Dios le reveló a su profeta. Me apoya ahí, hermano, por favor, con la lectura de las citas. Ahora sí. Sí. Le preguntaba si partía con esa que dice, ¿deberíamos estar estudiando las señales de los tiempos o directamente con la... No, esa también para saber en qué Ok, paralelo estamos. perfecto. Dice, nuestros ministros no están cumpliendo cabalmente con su deber. Debe llamarse la atención al pueblo al evento trascendental que está tan cercano. Las señales de los tiempos deben mantenerse frescas ante sus mentes. Las visiones proféticas de Daniel y de Juan predicen un periodo de oscuridad y decadencia moral. Pero en el tiempo del fin, tiempo en el que estamos viviendo actualmente, la visión hablaría y no mentiría. Al cumplirse las señales predichas, se pide de los que esperan y velan que alcen la vista, levanten sus cabezas y se regocijen porque su redención está cercana. Bien, hermanos, de acuerdo a lo que se lee en esta cita, en este texto que se le reveló a la profeta, dice que los ministros no están cumpliendo cabalmente con su ¿qué? Con su deber de ponernos en perspectiva dónde estamos, porque ella misma lo dice, estamos viviendo en el tiempo del ¿qué? Del fin, en el final de los tiempos. Y debe ponerse atención, estudio, cuidado a los libros de Daniel y Apocalipsis, porque estos que nos van a mostrar la parte en donde estamos. Entonces, ella nos está poniendo en paralelo que debemos estar estudiando cuáles libros, Apocalipsis y Daniel, para este tiempo del fin, para poder saber en qué parte de la historia estamos, en qué parte de la historia nos encontramos. Y ella misma lo menciona, viendo en el tiempo. Qué bonitos son los niños, Dios, me dan ganas de agarrarlos y comérmelos. Entonces, pues esta parte es muy esencial. ¿Por qué? Porque tristemente, como les dije, muchos teólogos están hoy malversando esta profecía y dándole un sentido totalmente diferente a la Biblia como presenta. Entonces, hermanos, vamos a ver la otra cita de la hermana White sobre esta cuestión de espiritualizar la profecía. Ahí me apoya, hermano Frank, por favor. Sí, hermanito. Dice, los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia ya están obrando activamente. La palabra santa de Dios, que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las sagradas escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Conflicto inminente, página 64, párrafo 3. Bien, hermanos, en esta cita también nos dice la sierva del Señor que estas profecías o este libro ha sido a base de mucha sangre, ¿verdad? Pero dice, muchos se envanecen en su conocimiento, lo mismo que decía, entre comillas, la cita anterior, que los ministros no están
cumpliendo cabalmente con su deber. Y habla ahí de esa parte de espiritualizar la profecía porque se envanecen en su conocimiento, y dice que desgraciadamente no tan solo hay se me fue la palabra, perdón, incredulidad en el mundo, sino tristemente dentro del así profeso llamado pueblo de Dios, ¿no? Dentro de la propia iglesia. Entonces, si dentro de la propia iglesia hay incredulidad, pues muchos podrían decir, ¿qué esperamos del mundo, no? Y nos dice ella, el peligro que se corre de espiritualizar estas partes y de creernos en el conocimiento o la doctrina de estos hombres que se envanecen con ese conocimiento que se les ha dado, esas teologías que tienen a lo mejor de grados que dicen muy altos, y eso mismo hace que se desvíen del contexto que con deben de presentar la profecía cabalmente. Y ahora vamos a otra cita de la hermana White. Dice, debemos ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las escrituras. Las claras enseñanzas de la palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas que se pierda de vista la realidad. No se fuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar la fantasía. Entended las escrituras tales como son. Evitad especulaciones ociosas acerca de lo que habrá en el reino de los cielos. Bien, hermanos, esta otra cita de la profeta del Señor nos dice el peligro, ¿verdad?, de espiritualizar ciertos temas, ciertas temáticas y de lo que esto puede ocasionar. Entonces, es para ponernos en perspectiva de por qué. Dice ahí, se forza a la Biblia a decir lo que la Biblia como tal no dice o lo que como tal el Señor nos reveló. ¿Para qué? Para agradar el oído, para agradar los oyentes y darles el mensaje que como tal quieren escuchar, no el mensaje que corresponde o se debe para esa interpretación, forzando a la escritura a decir algo que Dios como tal no estableció. Creo que en este paralelo podemos ver la condición, la situación que hoy tristemente se encuentra la mayor parte del mundo religioso, que muchas veces tuercen la escritura mucho a su favor, y otros pues lo hacen para esta parte no obedecer lo que Dios manda como tal lo manda, ¿verdad? Entonces ya en paralelo a la cuestión de espiritualizar la profecía, como se ha mencionado ya en estas citas, el peligro que se corre al espiritualizar en esta parte de la profecía, no nos queda más, hermanos, que ver en qué parte de la profecía estamos hoy. A las citas en paralelo al texto que estamos leyendo. Y ahorita vamos a desglosar versículo por versículo para ir viendo esa parte principal de la historia y a qué se refieren. Hay ciertos palabras, ciertos pueblos que se mencionan que en el momento no nos hacen un sentido, pero conforme se vaya desarrollando la temática, va su análisis de lo que se presente. Y obviamente también recordemos que cuando el profeta escribe este capítulo, su mente está puesta en Jerusalén, o el centro de él, que él menciona las naciones, los lugares que él ahí menciona, él se encuentra posicionado, o su mente está posicionada en Israel como un paralelo hacia lo demás, porque el norte y el sur para cada uno de los que estamos ahorita conectados es diferente, pero sin embargo, para el profeta era de acuerdo a la posición geográfica de Jerusalén. Entonces, hermanos, recuerden que el versículo 1 dice, ahí me apoya, hermano, con el versículo 1, por favor, de Daniel, Daniel 11, 40, perdón.
Sí, dice, pero en el tiempo del fin, como dice esa versión, ¿verdad? Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Bien, hermanos, este versículo como total nos describe una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, porque es lo que nos describe el versículo 40. Una batalla que se inicia entre estos dos reyes, rey del norte y rey del sur, y dice que el rey del sur ataca al rey del norte, en respuesta al rey del norte, viene y ataca al rey del sur, dice, con carros, de guerra, hace batalla en esos lugares. Debemos poner en perspectiva para empezar también quién primero es el rey del norte, quién es el rey del sur, para así nosotros ubicarnos en geografía. Recordemos lo que dijimos hace un momento, que el profeta, su mente está en Jerusalén. Entonces debemos ver dónde está el norte en Israel, dónde está el sur en Israel, qué es lo que implica ahí y qué países abarcan ahí y por qué el rey del norte, el rey del sur al rey del norte, qué tiene que ver todo esto. Empezando con el rey del norte, hermanos, recordemos que hay una situación que existe y que ha existido ya de bastantes años atrás, donde el rey del norte es un brazo militar, podemos entender ahí por qué. ¿Por qué un brazo militar? Porque dice que ataca al rey del sur con carros y naves y caballos y toda esta situación. Obviamente nos describe que un ejército. No es cualquier nación porque pues dice que tiene todo este tipo de armamento. Obviamente estos elementos se presentan de acuerdo a lo que el profeta conocía en su tiempo, porque pues Dios no le podía poner ahí un avión, un tanque de guerra, porque pues, el profeta no iba a saber ni qué era eso, ¿verdad? Tenía que poner algo de acuerdo a lo conocido por el profeta. Entonces, el rey del norte no es ni más que la unión entre dos poderes, el poder militar y el poder espiritual. Y usted se preguntará cómo y dónde, cuándo nace esta unión. Esta unión se da con el poder espiritual que conocemos actualmente más poco. Es obviamente el papado, pero el papado no tiene o no posee un ejército armado, no tiene los elementos del poderío militar que tiene ¿quién? Los Estados Unidos de América. Una vez que estos dos poderes se unen, una alianza, obviamente el rey del norte es también el papado, que se une con los Estados Unidos de América y sus aliados, pues poseen una cantidad de ejércitos, armamentos increíbles. ¿Por qué? Porque dijimos que el papado no cuenta con un brazo militar. Allá por la época del 60, 1960, para poner un poquito en perspectiva, cuando se hace la guerra de Vietnam, de hecho son cosas que pues muchas veces no nos dan a conocer o no sabemos, todos conocen de esa guerra, hemos oído de esa guerra que se realiza en Vietnam por los Estados Unidos de América. Resulta que detrás hay una mano negra y esa mano que impulsa el ataque a Vietnam o impulsa la guerra a Vietnam es dirigida, orquestada totalmente por el cardenal Spellman, de aquí de los Estados Unidos. Este cardenal Spellman orquesta y dirige el ataque del ejército de los Estados Unidos. De hecho, el ataque a Vietnam se hace porque él es el que coordina para que se haga el ataque de los Estados Unidos a Vietnam. Obvio, son cosas que no, los documentos como tales existen, yo creo que en otra oportunidad se presenta esa parte, pero a lo que vamos es que desde los 60
el ejército de los Estados Unidos forma o toma a ser parte de ejército del papado. Cuando Estados Unidos inicia algo, hace algo, es el brazo armado del papado. Entonces se inicia esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur, poniéndonos en perspectiva que el rey del norte es los Estados Unidos en unión con el papado. Ahora, ¿quién es el rey del sur? Cuando ustedes ponen en perspectiva a Israel en el sur, se ve toda la cuestión que es de Palestina. ¿Quién está en Palestina? Todos los países árabes. Ahora esta guerra de famoso ataque, entre comillas, que se nos hace creer, del rey del sur al rey del norte, cuando supuestamente se hace esta guerra o este famoso ataque, todos lo conocemos, a lo mejor algunos eran pequeños, niños, jóvenes, no lo sé, cuando se hace esto. 2001 sucede un evento que marca la historia no tan solo de los Estados Unidos, sino la historia del mundo. Se dice o se hace creer que el rey del sur inicia un ataque contra el rey del norte en el famoso septiembre 11, cuando se atacan las Torres Gemelas, se estrellan estos supuestos aviones manejados por supuestos terroristas islámicos, y obviamente se hace creer a la gente que este ataque viene por el rey del sur de países que dijimos, que están al sur de Israel, que son países árabes. Obviamente los Estados Unidos no iba a quedarse de brazos cruzados, y una vez que inicia este famoso ataque, se hace un inicio de una guerra de los Estados Unidos a estos países, que vemos que va de menos a más, pero la guerra sigue en esas zonas. Algunas veces han sido con ejércitos, otras veces han sido infiltrando naciones sin necesidad de ejércitos, porque también es otra forma de cómo ellos trabajan, desestabilizando a un país, a una nación, es la forma como trabajan ellos. Entonces dice que entran con carros, con naves de caballo a esta zona, a esta famosa zona de Tierra Santa, de el lugar donde se menciona en la Biblia, que hacen guerra ellos con carros, gente de a caballo. Es la parte que menciona ahí en el versículo 40, si no mal recuerdo, llega a esta zona. Y obviamente pues se hace creer en ese famoso 911, septiembre 11, que el famoso rey del sur ataca al rey del norte, y obviamente es lo que propaga a que se inicie una guerra del rey del norte al rey del sur, y con esto entran un sinnúmero de leyes, de cosas que en el pasado no veíamos, la famosa ley patriota aquí en los Estados Unidos, y bueno, un sinnúmero de cosas que anteriormente pues no vivíamos, no conocíamos, y se dice que pues este rey del sur, estos islamistas, hacen el ataque contra el rey del norte, y desde ahí se inician estas guerras. Y ahora sí, hermano, vamos a entrar al versículo 41, por favor. Sí, hermano. Y así. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Dice que ha entrado a qué tierra, hermano Frank. A la tierra gloriosa. Otras versiones dicen la tierra gloriosa y santa. Otro dice gloriosa y santa. Bien, recordemos, hermanos, que para los palestinos, incluso para los judíos y la mayor parte del mundo, esta tierra gloriosa o santa ha sido siempre ¿qué? Israel. Es la parte gloriosa y santa que de alguna manera todo el mundo religioso considera o ve como tal. Y dice que entra ahí haciendo guerra a estos lugares gloriosos, lo pudimos ver una vez que pasan estos famosos ataques del 9/11, pues empieza a atacar Irak y todas esas zonas, ¿verdad? Van creándose guerras, dificultades, problemas,
¿Por qué? Porque esas zonas mantienen ciertos elementos, ciertos recursos, que es la mayoría que de naciones quieren poseer, principalmente los Estados Unidos y sus aliados, pero dice que de esta guerra o de este ataque escapan tres, menciona Edom, Moab, son pueblos que dice que escapan de su mano, que no son invadidos, que no son atacados. Entonces, podemos ver por qué estas tres naciones, estos tres lugares que mencionados, en paralelo a la Biblia, y no sé, hermano Frank nos apoya con el mapa. Vamos a ver, hermanos, en Israel y quiénes son estas tres ciudades y actualmente a quién corresponden hoy y por qué esos tres países o esas tres poblaciones escapan de la mano del rey del norte. Ahí me apoya, hermano, con el mapa y hay una explicación, si les da, por favor. ¿Dónde está Israel y las naciones que se encuentran? Sí, hermanito. Bueno, miren, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Israel. Este es un mapa antiguo que muestra dónde estaba el imperio asirio, ¿verdad? Todo eso. Está el reino de Amón, el reino de Moab y el reino de Edom. Y si nosotros superponemos este mapa antiguo con el mapa actual, nosotros vamos a darnos cuenta de que en esa parte donde estaban esas ciudades está la actual Jordania, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos en esta guerra que existe ahí en Medio Oriente. Y bueno, por eso es que ellos se escaparon del rey del norte, que son aliados. Sí, de hecho, hermanos, pueden ver ahí en los mapas que el hermano Frank nos está presentando, que estas tres naciones actualmente, en la actualidad, ahí pueden ver en el mapa antiguo, Israel, las tres naciones que estaban alrededor de Israel, hoy presentan una nación que se conforma por Jordania. Esta nación llamada Jordania, obviamente es aliada, no tan solo del papado, sino también de los Estados Unidos. Podemos ver nosotros que con el tiempo se hizo un león. De hecho, incluso el Papa ha ido a visitar Jordania con el príncipe Abdala, ha visitado, lo ha recibido. Por eso es que este lugar escapa. ¿Por qué? Porque el ejército de los Estados Unidos, cuando llega, pues su armamento, sus ejércitos, todo lo descarga en Jordania porque es un lugar estratégico. Por eso es que Jordania escapa de su mano del rey del norte. ¿Por qué? Porque pues es aliado tanto de los Estados Unidos en la parte militar como aliado del papado, porque ya el papado visitó Jordania con la visita del rey Abdala, del príncipe Abdala, perdón, que es el jefe que comanda o dirige esa nación. Entonces, por eso es que esta nación o estas tres naciones de la antigüedad, que hoy son conformadas por actualmente Jordania, escapan de su mano. No son atacadas porque son aliadas, tanto de Estados Unidos, aliados de Estados Unidos, y donde cada de estas naciones pues ponen sus ejércitos, sus armamentos, incluso hacen ejercicios militares, y también el Papa pues ya visitó esa zona. Son la región que escapa de su mano. Por eso es que el rey del norte no ataca esta región, porque son aliados tanto militares como espirituales, porque el Papa también está ahí dentro de. Ahora, si podemos leer, entender esta parte, vamos a ver ahora la siguiente nación que se menciona, hermano Frank, ahí versículo 42, si no mal recuerdo, creo que sí, o 3 es. Ahí me apoya con la lectura, por favor. Sí, tenía el micrófono apagado recién. Bueno. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto,
y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ahora hay que saber entender que estas cuestiones de Egipto como tal, como nación existe, y dice, no escaparán quien Egipto, y se apoderará de su oro, de su plata y de sus tesoros. Todos recordemos en perspectiva que estas son naciones muy ricas en muchos elementos, en varios elementos que poseen, y podemos ver cómo se suscita todo esto, ¿verdad? Qué es lo que va pasando con Egipto, qué es lo que al final acontece con Egipto. Pero vamos a ver esta parte ahí, el hermano Frank tiene también, qué es lo que Egipto tiene, Egipto posee en recursos minerales, en recursos naturales. Sí. Bueno, aquí nos dice que Egipto posee importantes yacimientos de petróleo, gas natural y oro, y Libia también posee petróleo y gas natural. Entonces podemos ver que dice que Egipto, ¿qué? Posee grandes recursos de gas, petróleo y oro. Y que dice que este rey va sobre qué? Sobre el oro y plata de esas naciones, ¿verdad? Obviamente ese es el recurso que se persigue. Y pues sabemos, los que hemos leído la historia, hemos visto a este líder de Egipto, cómo termina, cómo acaba. Se hace una revuelta en Egipto, se hace un levantamiento del supuestamente el pueblo de Egipto de la opresión de este líder que ellos tenían, Mubarak, y ¿qué es lo que sucede? El mismo pueblo termina ¿qué? Liquidándolo, matándolo, supuestamente en justicia, en democracia, porque eso es lo que le hicieron creer a la gente, al mundo, en democracia para Egipto. Pero obviamente mientras sucede esta guerra interna, suceden todas estas revueltas, esta nación es saqueada. ¿Cómo es saqueada? Dice que mientras se llevaba en desarrollo todo esta guerra civil interna, fueron saqueados muchos de los tesoros de Egipto, mucho oro, mucha plata, muchas de las reliquias del antiguo Egipto se perdieron porque se saquearon aprovechando la revuelta, aprovechando la guerra que se estaba ocasionando dentro de, no por los Estados Unidos, entre comillas, con un ejército, pero sí un ejército incitado por la multitud, el pueblo, incitado obviamente por otras personas, o económicamente respaldado y apoyado por los Estados Unidos. Obvio, son cosas que no se nos dan a conocer a nosotros, pero para iniciar una guerra, como dijimos, no tenían que ser necesariamente con armas o ejércitos. Ellos lo que buscan es desestabilizar a un país y empiezan a mover ahí ciertos elementos, ciertas agendas, promoviendo supuestamente democracia, promoviendo supuestamente derechos humanos a la población, y por ahí viene esta revuelta. Y este líder egipcio, Bumara, pues la acaba muy mal, ¿no? Y ahora después de ahí nos menciona también otra nación, nos menciona Libia. ¿Por qué? Porque, como nos acaba de leer el hermano Frank, dice que Libia no escapa de su mano. ¿Por qué? Porque también posee grandes yacimientos de petróleo, de gas natural, y obviamente pues esto es lo que interesa a estas naciones. Y también, al final de cuentas, vemos la muerte de Gaddafi, acaba muy mal este líder libio, también incitado una guerra ahí interna aparte, y al final Gaddafi, pues los que han visto las noticias saben su muerte, tristemente, o sea, una muerte muy terrible a Gaddafi, pero obviamente todo es con un propósito. Vamos a ver ahorita unos slides que nos vaya a ir apoyando ahí el hermano. Bueno, o nos continuamos con las otras dos naciones, hermano, nos faltan dos, ¿verdad? Creo una, Etiopía.
Sí, nos faltaba Etiopía. Bueno, vamos ahí, ya ahorita nos regresamos un poquito. Decía ahí, está en ese mismo versículo 42 o 43 ya inicia Etiopía. 43. 43 Ajá, nos habla de que ajá. Etiopía también le seguiría. Sí, me apoya con la lectura, por favor, hermano. Sí, sí, sí. Dice, bueno, se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. La reina de Sabá es un personaje legendario presentada en los libros de Reyes y Crónicas de la Torá, en el Corán y en la historia de Etiopía. Fue la gobernante del reino de Sabá, un antiguo país que la arqueología presume que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen. Hacia el año 5000 a.C., en las montañas del norte de Yemen ya existían asentamientos relativamente grandes para su época. El reino de Sabá, cuya capital se cree que fue Marib, surgido en el siglo 8 a.C., alcanzó un gran poderío por su situación estratégica entre la India y el Mediterráneo, lo que permitió monopolizar el tráfico de especias. Según el Antiguo Testamento, Salomón, rey de Israel, recibió en el siglo X a.C. la visita de la opulenta reina de Sabá. El esplendor de su séquito puede ser un eco de la fascinación que las riquezas del reino sabio produjeron en la época. Sí, hermanos. Entonces podemos ver, gracias, hermano, que la actual Etiopía, o sea, la actual, la que conocemos, obviamente no corresponde a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque usted va a la actual Etiopía ahorita, hay pura gente muriéndose de hambre, pura gente que no tiene obviamente nada ni para comer, pues Estados Unidos para que quiere una nación llena de gente hambrienta, ¿verdad? Entonces, la Etiopía que se menciona en esa parte de la Biblia corresponde al actual Yemen. ¿Por qué a Yemen? Porque Yemen obviamente también posee grandes riquezas, grandes recursos naturales, y dice que la nación de Yemen procedía a la reina de Saba. Si el que ha tenido la oportunidad de leer esa parte, dice que visitó y fue al rey Salomón y le llevó grandes, ¿qué? Dones, que eran grandes tesoros, joyas, obviamente una región muy rica, donde la reina de los etíopes, la reina de Saba, en aquella época. Entonces, actualmente eso corresponde a la región de Yemen. Podemos ver en paralelo entonces que todas estas naciones obviamente están jugando un papel en la historia, y si nosotros espiritualizamos esa parte, es la parte que tristemente muchos teólogos están espiritualizando, poniendo que Egipto es el ateísmo y Francia y bueno, un sinnúmero de cosas que usted dice de dónde. Y obviamente no corresponde a los tiempos que hoy vivimos, pero si usted lo pone en perspectiva a la actualidad de hoy, es lo que está aconteciendo en esas partes de Medio Oriente. Entonces, esa parte no ha pasado, esa parte todavía se está desarrollando ahí esos eventos en estas naciones. Entonces aquí ya nos pusimos ahora sí en perspectiva de qué es lo que está pasando, qué está aconteciendo, por qué el peligro de espiritualizar la profecía, porque si yo espiritualizo, obviamente no conozco en qué parte de la profecía estoy parado, pero sin embargo la pongo en la forma literal que Dios era lo que quería, no forzándola, porque se dan cuenta nosotros en ningún momento hemos forzado, las pruebas se están poniendo, se están leyendo, hemos forzado, obligado a la Biblia a decir algo que no es. Lo hemos corroborado ahí con cuestiones de informaciones, de noticias. Y vamos a ver ahorita, hay una partecita, hermano Frank, ahora si me apoya ahí con la lectura de los slices, de cómo se inician estos ataques tanto a Egipto, a Libia, a Yemen, y vamos a ver ahí una partecita, yo le digo dónde parar para ya entrar a la otra parte. Hermano, bueno,
antes de hacer un paréntesis, que recién lo que leí yo lo había sacado de Wikipedia. Ustedes saben que los historiadores dicen que la Tierra tiene millones y millones de años, y ahí decía 5000 antes de Cristo. Bueno, eso según el historiador, pero en realidad sabemos que la Tierra fue creada 4000 años antes de Cristo, nada más. El, el hombre fue creado en ese momento. Bueno, solo Sí. ese paréntesis. Leemos La Primavera Árabe. Henry Kissinger, refiriéndose al derrocamiento de Mubarak en Egipto, dice: "Esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse". Para los que ponemos en perspectiva, los que conocen, no saben y no han oído quién es Henry Kissinger, ese hombre es un prominente político de aquí de los Estados Unidos que proviene desde la era del presidente Nixon, allá por los 70s. Dice que se inicia esta famosa primavera árabe. ¿Y qué es lo que nos dice ahí Henry Kissinger? Este es el primer acto ¿de qué? De los demás que vienen. ¿Cuál es el primer acto? El derrocamiento de Barak Bumarak, este líder ¿qué? Egipcio. Ahora, después de lo que vimos de Egipto, viene la siguiente nación, que es Yemen. Vamos a ver qué nos dicen. Son artículos de noticias. Vamos a ver qué nos dicen estas noticias sobre esas cuestiones de estas naciones, no muy atrás, sino dentro de nuestra propia época. Ahí, hermano Frank, por favor. Y aquí dice, Gaddafi acusa a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido de colonialistas y de perseguir el petróleo libio. En su última intervención en la televisión estatal, Gaddafi vuelve a culpar a Al Qaeda de lavar el cerebro a los jóvenes. El coronel ha descartado toda negociación con los rebeldes. Este miércoles se cumplen 3 semanas del sangriento levantamiento popular en Libia que ha dividido el país. Sí, eso es parte de una noticia extraída de un noticiero que dice ahí que Gaddafi, a quien denuncia, a los Estados Unidos, a Francia, a sus aliados. ¿Por qué? Porque están tras el petróleo ¿qué? Libio. Esa es la denuncia que hace Gaddafi y obviamente, ¿qué pasa con Gaddafi? Le cuesta la vida. Ahí dice un levantamiento entre donde se divide el país y su mismo pueblo, su misma nación, termina matando ¿a quién? A Gaddafi. Y como dijimos, no necesariamente Estados Unidos entró con un ejército armado, sino que obviamente propagaron una desestabilización en esa nación y pues vemos cómo termina Gaddafi por denunciar la cuestión del petróleo a los Estados Unidos y a sus aliados. Y hay otra partecita ahí de la noticia, hermano, muy interesante. Si le continúa, creo que es el siguiente slide donde menciona ahí parte por qué también. Sí, dice, Gaddafi trata de romper el bloqueo internacional ofreciendo petróleo a China, India y Rusia. Ese fue su gran error, ofrecer su petróleo ¿a quién? A China, India y Rusia. India y Rusia. Enemigos acérrimos ¿de quién? Del rey del norte. Interesante. ¿Por qué? Porque esto ya lo denunciaba él desde años atrás, desde tiempo atrás, cuando todavía estaba él con vida. Una, que iban tras el petróleo libio, y segunda, él quiere establecer un nuevo bloque. ¿Por qué? Porque el petróleo Gaddafi se lo vendía obviamente a Estados Unidos y a sus aliados, pero obviamente quiere establecer un bloque donde se lo va a vender ¿a quién? A China, a Rusia y a la India. Interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora sí, hermano, nos vamos al versículo, ahorita continuamos con esos slides. ¿Qué dice el siguiente versículo? 44, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí, dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Bien, hermanos. Dice que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán. ¿A quién van a atemorizar? Al rey del norte. Y dice que estas noticias lo van a atemorizar y saldrá y matará a muchos. O sea, va a pasar algo, va a acontecer algo. Ahora recordemos que dijimos, cuando el profeta está situado en Jerusalén, hay ciertas naciones que se encuentran al norte y al oriente de Israel. Obviamente sí, el norte y sur, pero ahora vemos
esa parte de que atemorizan al rey del norte. ¿Cuál rey del norte? A los Estados Unidos, obviamente dice que lo atemorizan y salen y matan a muchos, porque es algo que va a acontecer. Ahí, hermano, creo que parece que tiene usted el mapa de Sí, esa región. sí, lo Ajá, estoy y si nos mostrando. escribe, por favor. Sí, bueno, aquí vemos donde está el punto rojo, ustedes pueden ver Jerusalén, ¿verdad? Ubicada ahí estratégicamente. Aquí tenemos eh, enumerados en celeste todos los aliados de Estados Unidos y enumerados en verde todos los aliados de Irán que componen el Rey del Sur, ¿verdad? Por los musulmanes extremistas más que nada, ¿no? Y aquí uno de estos aliados tenemos acá a Rusia, arriba del norte, ¿verdad? Y bueno, Ujú, aquí en este mapa no alcanza a aparecer, pero hacia el oriente, si ustedes siguen en el mapa un poco más acá, van a encontrar a China. ujú. Entonces dice que noticias del norte y del oriente lo aterrorizan. ¿Por qué lo asustan? ¿Por qué lo espantan? Porque dijimos quién está al norte. Obviamente sí, los países árabes. Está Rusia y está también al oriente, ¿quién? China. Y si hoy vemos las noticias de la actualidad, esa unión entre China y Rusia, que antes se creía pues no posible o increíble, que obviamente son ejércitos y economías muy poderosas, que hoy conocemos lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Obviamente Estados Unidos no ha metido tanto la mano de sus aliados. ¿Por qué? Porque saben que el participar en una parte mucho más activa, pues es meterse con China y con Rusia. Pero vamos a ver, ahora sí, hermano, nomás apóyeme con el versículo 45 para poner un poquito en paralelo esa parte. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Bueno, en esa parte podemos ver que dice que plantará sus tiendas y sus palacios entre los mares y un lugar santo, que habla del monte santo. Lo que podemos ver para este tiempo, Jerusalén o la tierra gloriosa, el monte santo que se refiere, está en donde? En Jerusalén. Entre los mares, si usted pone en el mapa, entre los dos mares, está entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo una nación, y en esa nación está Israel, y por en medio está o el monte santo o el monte donde estaba o existía el templo judío. Eso nos pone en perspectiva que el papado saldrá de el Vaticano y se posicionará. Para ese tiempo el papado va a estar ya posicionado en Jerusalén, en el famoso tercer templo que se está viendo para construir. Y hay un video que apenas vi, una noticia de este 24 de enero, donde sale un judío diciendo que dentro de muy poco va a haber un gran éxodo de judíos del occidente, refiriéndose a los Estados Unidos, hacia Israel, que van a regresar de nuevo a Israel. Es interesante porque es una noticia que este judío presenta, este rabino, donde dice que en un futuro muy próximo, una fecha no muy lejana, dice que empezarán a emigrar muchos judíos del occidente, o sea, refiriéndose a estas zonas de Estados Unidos, a Jerusalén, que están regresando. Entonces, en perspectiva, los Estados Unidos y el papado principalmente va a estar posesionado en esa zona. Pero antes de todo esto, vamos a ver qué nos dice sobre China y Rusia, la cuestión de qué es lo que aterroriza, porque dijimos que Estados Unidos es el brazo armado del papado. Entonces, hermano Frank, ahí me apoya con los slides de las noticias, por favor. Bien. Dice The Washington Post, Rusia y China, una unión geopolítica contraída en los cielos.
Rusia, que tiene abundantes reservas de petróleo, gas natural y carbón, y China, un voraz consumidor de energía, forman una combinación geopolítica contraída en los cielos, cree el periodista estadounidense Michael Birnbaum del 16 de octubre del 2014. Uh-huh. No, siga. Sí, podemos ver, hermanos, en esta noticia que es bueno, aquí en los Estados Unidos es un periódico muy reconocido, no es así un periódico amarillista o alarmista, no es un periódico muy reconocido. Desde 2014, ¿qué dice? China y Rusia, una alianza contraída, ¿dónde? En los cielos. El hombre que es un periodista conoce la profecía mucho mejor que muchas veces estos religiosos que la desvirtúan, porque está poniendo a China y a Rusia como ¿qué? Aliados. Y ahí está el artículo de Washington Post de qué día, de qué fecha se tomó este artículo, él describiendo esta alianza, dice contraída en los cielos, porque antes decir esto, pues era inconcebible decir que China y Rusia se iban a aliar, se iban a unir. Sin embargo, conforme ha venido pasando el tiempo, desarrollándose la historia, podemos ver que esa unión ya desde el 2014 ha venido de menos a más. A ver si hermano me apoya ahí, por favor. Bueno, sigue diciendo, eso es especialmente cierto este año, después de que los socios occidentales se retiraran de Rusia, imponiéndoles sanciones por su papel en el conflicto en Ucrania, afirma Birnbaum, en un artículo sobre la suscripción de decenas de contratos comerciales entre dos potencias publicado en el diario The Washington Post. China, ansiosa por aprovechar la oportunidad, quiso intervenir para llenar el hueco y Rusia se lanzó a abrir puertas a la inversión china en sus yacimientos petrolíferos. Extendió la alfombra roja ante los líderes chinos y se puso a expoliar las otrora estancadas negociaciones sobre la cooperación en un gran número de sectores, dice el periodista. De entre los 38 acuerdos firmados en Moscú este lunes, el periódico destaca la concesión de garantías interestatales para la inversión de más de 4.000 millones de dólares por parte de bancos chinos en distintos negocios rusos. A juicio del periodista, eso supone un importante sustento en un momento en que las sanciones han secado el financiamiento occidental. Para demostrar la importancia de la inversión china, el corresponsal del diario estadounidense cita a un experto ruso, Vasily Kashin, del Centro para el Análisis de Estrategias y Tecnologías. Hong Kong es ahora especialmente importante para Rusia, porque es el único gran centro financiero que está fuera del control político de Occidente. Birnbaum cita también una advertencia del mismo experto sobre la perdurabilidad que tendrán las consecuencias de la actual aproximación de Rusia hacia China, inducida por la actitud de los países europeos y norteamericanos. A diferencia de las sanciones que pueden ser impuestas o levantadas por los políticos en cualquier momento, el estrechamiento de lazos con Pekín es irreversible. Durante esta crisis, los rusos establecerán nuevos vínculos con nuevos socios e incluso si las condiciones políticas actuales se transforman, las relaciones probablemente no volverán a su punto inicial, dijo Kashin. Bien, hermanos, podemos ver aquí cómo dice que esta relación, esta unión es prácticamente ya irreversible entre China y Rusia, obviamente, ¿por qué? Por el recurso natural que también posee Rusia, también China le interesan esos recursos naturales, y obviamente son dos superpotencias que hoy conocemos, y esa unión, pues, no pintan, entre comillas, nada bueno, mucho menos para los Estados Unidos y sus aliados. Y haciendo ahí, como dice el hermano Frank, un paréntesis, también dentro de muy poco, no sé, 2025, por ahí un artículo que se pronostica una guerra para acá, para los que vivimos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque de antemano sabemos que ya Venezuela está inclinada al socialismo, obviamente ya se ha declarado como aliada de China y de Rusia, también otras naciones que ya se han unido, que también ya está ahí haciendo esas uniones comerciales con Rusia, porque ya Brasil está en esa parte,
Colombia, que ya se inclinó hoy a la izquierda en la política, pues obviamente también ya se está yendo por esta otra parte y obviamente pues no descartamos ahí también está Nicaragua, esos países socialistas, y por ende se está, y esto pues para los Estados Unidos no le cae gratis. Obviamente que estas naciones latinoamericanas estén ¿qué? Unidas con estas naciones. Entonces, si ya bien existe esta unión entre estas naciones de Sudamérica, pues ¿qué esperamos dentro de poco, verdad? Es lo que según por ahí un artículo anda del FBI, que en 2025 se espera una guerra para lo que es esta parte de Latinoamérica. Entonces ahí podemos ver la unión de estas dos naciones y que obviamente pues aliados que se están inclinando al lado de ellos. ¿Por qué? Porque están viendo el poderío militar que ellos tienen y el poder económico que ellos representan. Vamos a ver, hermano, la siguiente noticia, por favor. Ahí. Dice, otro artículo de Washington Post que también aborda el tema de la cooperación entre Pekín y Moscú revela que Washington está preocupado hasta la obsesión por la posibilidad de que los acontecimientos en Ucrania se repitan en el mar de China Oriental o el mar de China Meridional. Unas preocupaciones que el autor del texto, el politólogo Daniel Dresner, considera exageradas. Sin embargo, en su opinión, de los dos socios geopolíticos, China presenta un desafío mucho mayor a largo plazo que Rusia para los intereses estadounidenses. Sí, ahí podemos ver, ¿no? Dice que es una preocupación para los Estados Unidos y este politólogo dice que es algo exagerado, pero como tal podemos ver que no, porque incluso qué está pasando ahorita ahí en Taiwán. De hecho, Taiwán se está quejando, ya China ya mandó aviones, ya de guerra, Estados Unidos está apoyando a Taiwán y pues ahí está ahorita la tensión entre estas dos naciones, ¿verdad? Entre China y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le preocupa esta cuestión, ya se menciona lo de Ucrania, o sea, desde el 2014 ya existe el conflicto como tal, ¿verdad? Pero obviamente, pues, muy pocos lo conocían, muy pocos lo conocen, hoy ya desembocó sí en una guerra, pero pues, en fin, podemos ver aquí la situación de por qué a Estados Unidos le preocupa todo esto. Vamos a ver el siguiente artículo, hermano Frank, por favor. Sí, dice, en 1997, el doctor John Hagee preguntó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo siguiente: ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo miró fijamente y le respondió, por supuesto que sí. El Torá, Antiguo Testamento, lo dice. Final Down over Jerusalem, Dr. John Hage, 1998. Vemos que en 1997 al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se le pregunta si él cree que algún día Rusia atacará a Israel. ¿Y qué dice él? Sí, porque la Torah lo dice. ¿Cuál Torah dice el Antiguo Testamento? Y sabemos que en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel. Entonces pueden ver que la interpretación que hoy estamos mostrando no la estamos forzando, no la estamos obligando, porque este hombre, conocedor de la Biblia, tal vez mucho mejor que nosotros, él dice, sí, la Torah dice que Rusia va a atacar ¿a quién? A Israel. Y podemos ver que existen, ya hay amenazas que mismo Rusia le dijo a Israel, si ustedes siguen apoyando y siguen mandándole armas a Ucrania, pues vamos a ir contra ustedes, vamos a ir sobre ustedes. Entonces ya como que Israel un poquito pensó en esta parte, ¿verdad? Dijeron, bueno, obviamente pues Israel sabe que enfrentarse contra Rusia no puede, aunque pues Israel cuenta con Estados Unidos y sus aliados. Va a acontecer. Pero bien, hermanos, aquí podemos ver hasta este punto cómo la misma historia bíblica, la misma historia de las noticias nos va confirmando el texto bíblico
que estamos en la parte correcta de la profecía. Este es un artículo de 1997, pero hay un artículo muy interesante, muy interesante, y vamos a leer antes de entrar a este artículo, hermano, el versículo 40 y, bueno, nos dice ahí que saldrá y matará a muchos y no tendrá quien le ayudará. Para este momento el papado va a quedar solo, se va a desarrollar una guerra en esa parte, o va a desarrollarse una guerra entre quién, entre Estados Unidos, Rusia, China y todas las naciones. Si hoy podemos ver bien y damos un vistazo a las noticias, hoy el mundo se está armando hasta los dientes. Japón, que no se le permitía comprar armas, o ya se le está permitiendo comprar armas. La India, Francia, Estados Unidos están invirtiendo cantidades estratosféricas de dinero, de miles de millones de dólares en armamento. ¿Por qué se están armando tanto? ¿Por qué están creando tanto armamento en estas naciones? Obviamente ahí es cuando se desarrolla esta famosa guerra de Armagedón, guerra literal, sino también una guerra espiritual, porque en ese momento el pueblo de Dios va a estar siendo perseguido a muerte, pero también se desarrollan ambas guerras, literal y espiritual. Y vamos a ver, hermanos, este artículo es un poquito ya mucho más reciente, de una noticia extraída de una página del Ejército de los Estados Unidos. ¿Me apoya, hermano Frank, por favor? Sí, sí, claro. El Ejército de Estados Unidos pone a prueba el proyecto Convergencia, un simulacro de futura guerra contra Rusia y China. El Ejército de Estados Unidos ha dado un paso más en el denominativo proyecto Convergencia para una guerra del futuro, al llevar a cabo este mes en el desierto de Yuma, Arizona, un simulacro de combate real contra supuestas tropas rusas y chinas, donde participaron agrupaciones de aviones pilotados y drones, informa Defense News. Tal como se desprende del nombre del proyecto, el ejército ha practicado las tácticas de converger rápido y continuamente los esfuerzos en todos los dominios, aire, tierra, mar o ciberespacio, para superar sus potenciales enemigos, Rusia y China, en campos de batalla de hipotéticos conflictos armados. Así lo señaló el general de brigada Wally Ryan, que está a cargo de este proyecto de modernización del ejército. Estos esfuerzos combinan las armas del futuro y las oportunidades previstas para su uso en el campo de batalla para la década del 2030 contra adversarios como Rusia y China, señaló Ryan, según cita Defense News. El proyecto Convergencia se centra en llevar a cabo las guerras centradas en redes, donde todos los datos se agrupan en nubes de comando, proporcionando a los comandantes en el campo de batalla las capacidades de tomar decisiones rápidas. Uno de los objetivos elegidos para destruir dentro de las prácticas del proyecto Convergencia fue un análogo del sistema antiaéreo ruso Pantsir. El sistema antiaéreo ruso cañón misil Pantsir, conocido también como SA-22 Greyhound, nombre de informe de la OTAN, está diseñado para defender las tropas e instalaciones contra aviones de ataque, helicópteros, misiles de crucero, bombas inteligentes y drones. Bien, hermanos, pues con este artículo no sé qué más podemos ver, porque esta guerra dice, se están preparando ya para una guerra, dice, contra China y Rusia. ¿Quién? El ejército de los Estados Unidos ya participando de las armas que hoy conocemos. Este artículo es del 2020, del año 2020, para que no piense usted que es, no, es de apenas de este 2020, que se sacó este artículo. ¿Y para cuándo se pronostica esta guerra? Para el 2030, la década del 2030. O sea, no dicho por nosotros, dicho por palabras de ellos mismos. Entonces, si esta guerra del libro de Daniel nos profetiza que para el 2030 están ellos ya practicando, ya haciendo todo ahí, nos habla de todo el armamento, tanto americano como ruso al que van a atacar, esa famosa guerra del ciberespacio, porque podemos ver también que
Por ahí muchos decían que Trump estaba loco, pero dentro de sus locuras decía muchas verdades, porque decía que Trump, que había que poner una base militar en la luna para esos ciberataques o esa guerra que se iba a librar en un futuro ya muy cercano, muy próximo. Entonces, de acuerdo a los Estados Unidos, esta guerra se va a librar para el 2030. Por eso es que las naciones se están armando ahorita hasta los dientes. Obviamente eso nos pone en perspectiva y en paralelo al próximo retorno de Cristo Jesús. Si no sabemos o no creemos, la noticia ahí está, fue sacada de su página de ellos, de Defense News. El artículo está en inglés, pero usted le pone el traductor. De hecho, mi hija me ayudó todavía a traducir esa cita, ese párrafo. Mi hija nacida aquí en los Estados Unidos, sabía perfecto inglés, entonces, pues ella me tradujo esta cita. Entonces podemos entender que esto no es un juego, no es una mentira. Como tal, la profecía nos está poniendo en perspectiva en qué parte del reloj profético estamos hoy. 2030 está profetizada esta guerra. Por eso dice, noticias del norte y del oriente lo asustarán y saldrá con grande ira y matará a muchos. ¿Por qué? Porque es cuando se libra esta batalla en el 2030. ¿Por quién? Por el ejército de Estados Unidos, sus aliados, China, Rusia, sus aliados, y obviamente se desarrolla esa guerra de Armagedón, dijimos tanto literal como espiritual. Vamos a ver también este siguiente artículo, que también es de noticias actuales, recientes, que nos dice. Hermano Frank, por favor. Hermana Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología integral. Bueno, no está tu artículo, ¿verdad? Del 2030, no creo que no salió. No, solo eso. Bueno, ahí antes es, hermano. Bueno, nos ponemos en perspectiva, hermanos, de qué. De que para ese tiempo, ya no, alguna razón no le llegó al hermano la información, pero bueno, la noticia que quería mencionar era ahí donde China está haciendo y Rusia están haciendo una alianza con los países de Irán y los países árabes en cuestión de unidad que apenas se celebró en estos días pasados. Incluso dice que el avión chino donde iba el líder chino fue escoltado por la Fuerza Aérea de Irán, fue escoltado para llegar y firmar estos acuerdos. Otro de los acuerdos dice ahí también, o otra de las noticias que quería compartir era donde dice que China y Rusia se unieron para pelear, o lo único que ellos están peleando es que para que el orden mundial sea justo. Supuestamente ellos, ¿verdad? China y Rusia, dice que este orden mundial sea justo. Era la noticia otra que les iba a compartir. Y la última que también iba a compartir era esa, donde dice que para el 2030, según un artículo de Estados Unidos, se cree que para el 2030 Rusia se va a recuperar de todo el desgaste económico y militar que ha tenido o que está teniendo ahorita con la guerra de Ucrania, y que obviamente se va a extender por más tiempo a más países, pero dice que en el 2030 casualmente va a recuperarse, se va a recuperar, ¿no? Y en todo esto, amigos, hermanos, hasta acá podemos ver que esta guerra se desarrolla, esta guerra se lleva a cabo, tanto literal como espiritual. Ya cuando el papado esté posesionado en el tercer templo en Jerusalén, obviamente, y ahora sí vamos a ver este artículo muy interesante, también extraído de la página del papado sobre la de Laudato Si, que Laudato Si, pues no sabemos qué es la encíclica de Francisco, que se presentó en el 2015 al Congreso de los Estados Unidos, de la famosa ecología para salvar el planeta o salvar nuestra tierra en común, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra, a través de medios ecológicos, y obviamente trae una serie de artículos muy interesantes. Una oportunidad usted puede leerla, es un poco larga,
pero vamos a ver qué nos dice en una semana de Laudato Si que se celebró también en el 2020, pero sacó un artículo muy interesante el Papa Francisco sobre esta semana de Laudato Si, o sobre esta semana de la encíclica papal Laudato Si. Ahora sí, hermano Frank, por favor. Sí, nos dice, Semana Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología integral. La ecología integral se vuelve un nuevo paradigma de justicia, porque la naturaleza no es un mero marco de la vida humana, es el corazón de la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, firmado por el pontífice el 24 de mayo del 2015 en la solemnidad de Pentecostés y distribuido el 18 de junio del mismo año. El documento está en el centro, hasta el próximo domingo, de una semana especial que conmemora su 5º aniversario. Por último, la encíclica nos invita a mirar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado, y entonces, Laudato Si, constituye al Papa Francisco, porque más allá del sol, nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios. Hay que recordar que el domingo 24 de mayo tendrá lugar una oración común por la tierra y la humanidad, y comenzará un año especial dedicado a Laudato Si, promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, marcado por numerosas citas sobre el tema de la ecología integral. El año especial terminará en 2021, pero tiene como objetivo promover un compromiso público común hacia la sostenibilidad total a alcanzar en 7 años. Muchos actores están involucrados: familias, diócesis, órdenes religiosas, universidades, escuelas, estructuras de salud y mundo de los negocios, con especial atención de las empresas agrícolas. ¿Sigo leyendo? Bien, hermano, hasta ahí lo dejamos ahorita. Ok. Podemos ver que dice que no están solo todos los que están involucrados, escuelas, universidades, políticos y bueno. Pero bueno, hermano, vamos a terminar el artículo. Parece que hay otro slide ahí, por favor. Y dice, el domingo nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado judío, está destinado a ser un día que sane nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuyos primeros frutos son la humanidad resucitada del Señor, el juramento de la transfiguración final de toda la realidad creada. También proclama el descanso eterno del hombre en Dios. De esta manera, la espiritualidad cristiana incorpora el valor de la relajación y la festividad. Tendemos a menospreciar el reposo contemplativo como algo improductivo e innecesario, pero esto es para deshacer lo mismo que es más importante sobre el trabajo, su significado. Estamos llamados a incluir en nuestro trabajo una dimensión de receptividad y gratuidad, que es muy diferente de la mera inactividad. Más bien, es otra forma de trabajar que forma parte de nuestra esencia. Protege la acción humana de convertirse en activismo vacío. A partir de hoy, el Movimiento Católico Mundial por el Clima cambia de nombre. El clima y la ecología integral en primer plano, pero también el compromiso internacional y la inspiración constante para la acción de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. El director ejecutivo, el argentino Tomás Insúa, habló a Vatican News de un camino sinodal que pretende llevar a la organización fundada en 2015 hacia una conversión ecológica más profunda. Giada Aquilino, de Ciudad del Vaticano, dice inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa común y lograr la justicia climática y ecológica. Estos son los objetivos de la nueva etapa que se abre para el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que desde hoy cambia su nombre por el Movimiento Laudato Si. El nacimiento hace 6 años, fundado en 2015 por un grupo de 17 organizaciones católicas y 12 exponentes de instituciones académicas y de la sociedad civil de todos los continentes comprometidos a ayudar a los fieles a responder a las exhortaciones de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común,
publicada ese mismo año. El movimiento cuenta ahora con más de 800 entidades. Bien. Bien, hermanos, podemos ver aquí este artículo que es extraído de la página de ellos. Y ahora, como vemos ahí, porque al principio del artículo nos pone ya la Eucaristía y todo esto, pero obviamente detrás de todo esto viene un disfraz. ¿Cuál es ese disfraz? Una imposición de una ley dominical. ¿Por qué? Porque él está diciendo de aquí a un año, en el 2021, y de aquí a 7 años, debemos entender y saber leer entre líneas qué es lo que él quiere decir. En 7 años tiene que estar totalmente concretada, finalizada y ya establecida la agenda papal o establecido Laudato Si a nivel mundial, porque podemos ver quiénes están participando de todo esto, tanto líderes, universidades, escuelas, o sea, es increíble todos los que han entrado al paquete, todo el mundo prácticamente, y en esto habla de un día de descanso, él nos menciona porque la Eucaristía, que el día domingo, como el sábado judío, pero para ellos es cuando se establece la ley dominical, en el 2028. De antemano sabemos, conocemos que el pueblo de Dios, que el día verdadero de Dios es el sábado. Pero ellos por ley van a obligar con qué pretexto salvaguardar al planeta, salvar la humanidad y la naturaleza, porque ese es el pretexto que se está usando con esta encíclica papal. Entonces, 2028 ya está establecida una ley dominical que va a iniciar de menos a más. Ya el hacha está puesta sobre la raíz, solo se espera llegar a esa fecha para dar el golpe. Y obviamente conocemos por profecía bíblica que esta ley dominical que va a ir de menos a más, si son 3 años y medio de persecución literal del 2028, nos llevan hasta el 2031. Por ende, sabemos que el Señor viene en ese tiempo. Por eso dijimos que cuando se esté desarrollando esta guerra, se esté desarrollando toda esta batalla de Armagedón, tanto espiritual como literal en el mundo, el pueblo de Dios perseguido a muerte es cuando acontece algo. ¿Qué dice el versículo, hermano Frank? ¿Me apoya? Versículo 12:1. De Daniel. Ya lo leo. Dice, espera que me perdió el... Ahora sí, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, hermanos, aquí dice que en ese momento, cuando se esté librando esa batalla entre el rey del norte con el oriente, y todo Estados Unidos, si está esta batalla en su apogeo, ¿quién? De las naciones, los ejércitos literales, persiguiendo al pueblo de Dios. Y obviamente dice que el papado quedará solo, sin que nadie lo ayude, sin que nadie lo apoye ya. ¿Qué dice que acontecerá? Se levantará Miguel, el segundo regreso de Cristo Jesús, y vendrá por su pueblo a liberar a quien, ¿por qué? Será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni ha vivido. Obviamente el tiempo de angustia ese que viene para ese tiempo, pues imagínense, dice nunca se ha visto, pero solo por quién vendrá, por los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces esta nos pone en paralelo del versículo 40 al 45 y al 12:1 todo el drama de la historia final que estamos viviendo, que vamos a vivir y que falta muy poco porque acontezca. Entonces, esta es la explicación de estos versículos de Daniel 11 finales, parte del 12:1,
Y hasta aquí, pues bueno, mi participación en esta parte de explicación se ha presentado, se ha llevado a cabo. Espero que nos haya servido, nos haya ayudado para ponernos en perspectiva dónde estamos parados en la profecía, dónde nos encontramos hoy en el reloj profético y realmente cuánto falta para prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. Y quiero terminar, hermano Frank, si me permite un minutito, con una historia Sí, hermano. que no me contaron, un caso que sucedió en estos días pasados, de un joven, bueno, joven digo yo, casi de mi edad, un poco mayor que yo, solo que él no se casó, adventista, pero pues de un adventismo que llevaba así muy ligero. Llegó a un punto donde este muchacho conoció esta profecía y como muchos sacó sus cuentas, ¿verdad? Y le pido que por favor no haga eso ni vaya a hacer eso. Sacó sus cuentas y dijo, 2028 ley dominical, pues no, me quedan a 3, 4 añitos para hacer desmoche y dijo, no, ya, para el 2024 yo me consagro ya, ahora sí, ya me dedico al Señor y me consagro. Entonces este joven, para los que conocen México, yo lo conocí a él porque tuve la oportunidad de conocer a él, a sus hermanos, a sus padres, y se fue al carnaval de Veracruz. Obviamente se fue con su hermano, se fue con otro grupo de jóvenes, así llamados tristemente adventistas, y llegan a ese carnaval y ese mismo jueves en la noche, pues van de fiesta, parranda, el algarabía, la fiesta de jueves en la noche, viernes, y todo el sábado continúan. Ya hasta el sábado para amanecer domingo hay como eso de las 3, 4 de la mañana, obviamente totalmente ya cansados, desvelados, trasnochados, vienen caminando de regreso a su hotel. Cuando vienen de regreso al hotel, vienen pues ya esas horas de la madrugada, ya todo muy tranquilo, muy callado, y había terminado toda la fiesta, la algarabía. Él venía, a los que conocen esas partes, a la orilla de la banqueta, la carretera. Cuando llegan al hotel, da él un paso. Al dar el segundo paso, inmediatamente pasa pues no supieron ellos ni qué fue. Solo dice que vieron un zumbido, como él voló por el aire. Jamás vieron luces, jamás oyeron un claxon, jamás oyeron un motor, jamás oyeron ni vieron nada. Solo él voló por el aire, cayó al pavimento, en lo que pues reaccionaron, así, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Van y le dan la vuelta a este muchacho, a esta persona, y pues resulta que está totalmente muerto. Obviamente ya el forense lo levanta, les entregan el certificado médico y dice que él murió instantáneamente del impacto que recibió. Fue carro, nadie sabe, solo algo que pasó porque pues ellos no vieron luces, no vieron nada, no escucharon nada, solo cuando él cayó al pavimento. ¿Y qué pasó con este muchacho que supuestamente el siguiente año se iba a consagrar o reconsagrar, como decía él? Pues ahí selló su historia y obviamente no llegó a esa etapa de la vida. Nadie tenemos la vida garantizada, la vida segura. Entonces les pido que por favor no creamos esto de sacar fechas. Sí tenemos ya las fechas establecidas, pero esto no nos da la libertad de pecar deliberadamente y decir para tal fecha. ¿Por qué? Porque la vida no está asegurada. Entonces, que es con lo que quería finalizar, terminar, que no nos acontezca o suceda como a esta persona. Y bueno, pues, alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estamos todavía en línea, hermano Frank, no sé. Y pues igual, ¿verdad? Esperando, yo solo estoy esperando establecer un poquito más de salud, que mi cuerpo se estabilice un poquito con cuestión de mi salud para empezar a predicar, salir a predicar. Tengo la oportunidad de viajar. Bueno, solo falta quien me acompañe en el viaje, pero para trasladarme en avión, pues ya sé cómo hacerlo solo. Entonces, obviamente por mi vista, pues necesito cierto apoyo,
pero pues yo puedo predicar y tengo esa oportunidad de viajar a cualquier parte, gracias a Dios que me lo ha permitido. Solo estoy esperando que mi salud se restablezca un poquito. Ahora sí, hermano Frank, por ahí. Sí, hermano. Nada, solamente poder terminar con una oración y ahí damos paso a las preguntas y comentarios. Si usted nos Ok, puede guiar hermano. en oración, por favor, se lo agradecería. Ok, vamos a orar. Padre eterno y Señor de misericordia, agradecemos, Señor, la bendición y la oportunidad, Señor, que nos has dado de estudiar esta temática, Señor. Gracias, Señor, porque a través del tiempo, de la historia, nos has revelado los propósitos, Señor, los planes, para que no caigamos en las trampas del enemigo, Señor Dios. Permite que esta luz, Señor, este conocimiento, no tan solo quede en nosotros, sino que podamos, Señor eterno, compartirlo con aquellos que no te conocen, que no saben, con todas estas noticias, todos estos eventos, Señor, y sepan que tu venida, Señor, está muy pronto, está muy cerca, Señor bendito. Y que así, Señor, podamos hacer la preparación correcta a cada uno. Bendice a todos ellos para cualquier parte del mundo donde estén, Señor eterno, puedan ellos prepararse, Señor eterno. Tú no vienes por una religión, sino por un pueblo que te ama, por alguien que te sirve, Señor, y cree, Señor eterno, en tu palabra. Permite que así sea, Señor, y que tanto los que han recibido este mensaje, Señor, lo compartan con amor a otros. Y de igual manera, Señor, si nos das la oportunidad de compartir, de viajar, de llevarlo, Señor, que así sea tu voluntad, Señor Dios. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias por este pequeño grupo que está estudiando, que se está preparando, Señor. Y conoce, Señor, los eventos que nos han de acontecer, las pruebas que nos han de venir, Señor eterno. Pero, Señor eterno, sea cual sea el destino que cada uno tengamos, Señor Dios, podamos estar siempre tomados de tu mano, Señor. Y si a algunos nos sorprende la muerte, el descanso, Señor, podamos descansar con esa promesa bendita de ese día, ser levantados, Señor, y estar inscritos en el libro de la vida, Señor Dios. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias, bendice al hermano Frank, a la doctora Diana, Señor, que hacen posible todo esto, Señor eterno, para apoyar, aportar el mensaje no tan solo de salvación, sino también de salud física que necesita hoy en nuestros tiempos, Señor. Gracias, Señor, bendíceles, cuida de cada uno de nosotros, cada uno de los que están allá en sus naciones, en sus países, en sus familias, Señor, y permite, Señor, que en amor y en misericordia podamos presentar esta verdad y este mensaje a aquellos, Señor, que aún, Señor, lo desconocen y que aún no están haciendo preparación para tu regreso. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo clamamos a ti, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.